Buenas noches, Dios les bendiga. Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que siempre están dispuestos para recibir el mensaje de la palabra de Dios a través de las redes sociales. No sabemos hasta cuánto tiempo estaremos predicando a través de las redes y tenemos que aprovechar que es un medio que de una u otra manera el Señor ha permitido para que se siga difundiendo y entregando el mensaje de su bendita y santa palabra. Así que un saludo especial para todos los hermanos del Ministerio Comunión Cristiana Hechos de los Apóstoles, de parte de su pastor y servidor Alfonso Rivera. Saludamos también a todas las personas que hacen parte de el grupo en WhatsApp Encuentro con la Palabra de Dios. Amén. Tenemos un grupo con algunas personas que han ido ingresando recientemente y les estamos enviando el mensaje de la palabra. Algunas personas no tienen tiempo por cuestión de su trabajo de ver en vivo el mensaje de la palabra, pero nosotros se los enviamos a su WhatsApp o también a su Facebook, o sea, nos lo pueden solicitar aquellos que de pronto no lo pueden ver en vivo, amén. O usted puede solicitar su amistad a nuestra página de Facebook que se encuentra bajo el nombre Alfonso Rivera Osorio. Usted solicita que lo agreguemos como amigo o como miembro de la página de Facebook y usted podrá ver las predicaciones los días miércoles como hoy a las 7 de la noche, los viernes nuevamente a las 7 y los domingos a partir de las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Amén. Entonces es un privilegio, hermano, poder uno recibir el mensaje de la palabra de Dios, que es la que nos bendice, la que nos llena, la que nos da ánimo y fuerzas para seguir adelante en medio de una situación tan difícil como la que estamos viviendo ahora en el mundo entero. Amén. Vamos en esta hora entonces a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su bendita y santa palabra. Padre celestial, Padre bueno, Padre amado, Señor Dios todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, Padre, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, una vez más poder reunirnos como iglesia, Señor, de una manera diferente a la que estábamos acostumbrados, pero de una u otra forma, Señor, lo hacemos espiritualmente, sabiendo de que somos hermanos en Cristo, de que somos la familia espiritual, con un Padre que nos ama y que nos bendice continuamente. Padre, te pedimos que en esta hora nos hables, que nos instruyas y que nos capacites a través de tu palabra, Señor. Bendecimos cada hermano y cada hermana en esta hora y todos aquellos que habrán de recibir este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día domingo estuvimos iniciando un mensaje que tiene por nombre lo sobrenatural de Dios. Amén. Y comenzamos este mensaje hablando acerca de los hombres del Antiguo Testamento. Amén. Aquellos hombres de Dios que les tocó ser usados por Dios para que Dios manifestara ese poder sobrenatural a través de ellos. Amén. Para bendecir no solamente sus vidas, sino la vida de muchas personas que pudieron ver la grandeza de Dios a través de estos hombres, hombres de carne y de hueso como tú y como yo, hombres, como dice la palabra, como Elías, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y Dios les usó tan grandemente a estos hombres y también a estos siervos
que la gente podía venir al conocimiento del Dios eterno, del Dios verdadero, a través de estas señales, milagros y prodigios. Amén. Nosotros podemos ver en cada capítulo del Antiguo Testamento cómo Dios se manifestaba grandemente a través de estos varones de Dios, porque eran hombres que se guardaban para el Señor, hombres que le creían a Él y que habían sido escogidos por Dios, porque Dios es el que decide a quién va a usar. Amén. No es que un hombre decida que Dios le use, porque no somos nosotros los que le damos órdenes a Dios. Es Dios el que nos da órdenes a nosotros. Amén. Y Él decide qué vaso, qué instrumento quiere usar para hacer su obra y para manifestar su poder. Amén. Entonces, decíamos que estos hombres fueron usados grandemente y sabemos cuáles hombres fueron. Nosotros hicimos como un listadito de qué hombres fueron los que Dios usó, unos cuantos, porque la verdad no alcanzaría el tiempo para hablar de todos. Hablamos el día domingo de, por ejemplo, de Noé, que a Noé le tocó ver cómo Dios envía el diluvio y que él de una manera sobrenatural sobrevivió a esta inundación. Cuando llovió durante 40 días y 40 noches sobre la faz de la tierra. Y Noé sobrevivió en esta arca y el arca no se hundió. Amén. El arca no naufragó porque esa arca era que la tenía Dios en su mano. Amén. Dios la estaba guiando, Dios la estaba conduciendo. Amén. Entonces es algo sobrenatural. Vimos también a Abraham y a Lot, ¿sí? Que vieron cómo Dios envió fuego del cielo y destruyó estas ciudades de Sodoma y de Gomorra. Algo sobrenatural, ver caer fuego del cielo y destruir dos ciudades enteras como Sodoma y Gomorra por causa del pecado. Fue algo sobrenatural. Vimos también que Elías oró y no llovió durante 3 años y 6 meses sobre la faz de la tierra. Una sequía tremenda. Usted imagínese 3 años y medio sin llover. Cuánta naturaleza se seca, cuántos animales mueren, cuántas personas tal vez pueden morir porque hay mucha sequía, había falta de agua. Entonces Dios de una manera sobrenatural no permite que llueva durante este tiempo. Y decíamos de que este poder no era el poder de ninguno de estos hombres, sino el poder de Dios que se manifiesta a través de hombres naturales como nosotros, amén, porque los sobrenaturales no somos nosotros, el sobrenatural es Dios, amén, que usa vasos de barro, instrumentos para su obra y para sus propósitos. Hablamos también de Moisés, cómo Moisés permitió que Dios lo usara para abrir el mar en dos, amén, cuando venía persiguiéndolo Faraón con su ejército y el mar se abrió en dos. No fue que Moisés abrió el mar en dos. Dios usó su instrumento que era Moisés para abrir el mar en dos y que su pueblo pasara en seco. Amén. Para librarlos nuevamente de Faraón que quería volverlos a la esclavitud. Amén. Y tal vez vimos también, creo, acerca de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados en el horno de fuego ardiendo. Amén. Aquellos hombres les dijeron que adoraran la estatua que había hecho el rey y ellos dijeron que no. Entonces les dijeron que si no lo hacían iban a ser metidos en el horno de fuego ardiente y ellos prefirieron el horno a adorar a una imagen. Imagínense el amor y el conocimiento que tenían de la verdad, que prefirieron ser quemados que adorar a otro Dios diferente. Amén. Porque hoy nosotros, hermano, podemos entender quién es el Dios verdadero. Por gracia, hermano, de una manera sobrenatural también nosotros podemos entender quién es Dios, cuál es nuestro Dios, porque le hemos conocido a través de sus palabras. A través de su bendita y santa palabra nosotros hemos podido aprender y a conocer a nuestro Dios, todopoderoso, todo suficiente, amén. Y también
pudimos haber hablado, creo que no alcanzamos a hablar acerca de Daniel, que fue librado de los leones. Amén. Acuérdese que Daniel también era un hombre que oraba y que le gustaba clamar a Dios, pero sacaron un edicto de que no se podía orar durante un periodo de tiempo determinado, pero a Daniel esto no lo amedrentó y siguió orando como de costumbre. Y aquellos sátrapas y aquellos gobernantes de aquella época empezaron a vigilarlo y se dieron cuenta de que Daniel no cumplió el edicto, Daniel siguió orando a su Dios. Entonces, como el rey había firmado este edicto, no podía volver atrás, porque ya cuando se firmaba y se le colocaba el sello, había que respetar ese edicto. Entonces, ¿qué pasó? Lanzaron a Daniel al foso de los leones, pero que los leones no devoraron a Daniel. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios Todopoderoso, el Dios en que confiaba Daniel, cerró la boca de los leones de una manera sobrenatural. No era que eran leones mansos, eran leones hambrientos, leones que estaban adiestrados para comer carne humana, para devorar a su presa. Pero Dios tapó la boca de los leones y Daniel no le pasó nada. Daniel salió triunfante de aquella prueba que Dios permitió. Amén. Y el rey se dio cuenta de que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Amén. Entonces mire que todo esto es algo sobrenatural, algo que nosotros no podemos hacer por nuestras propias capacidades, algo que nosotros no podemos hacer con nuestra propia fuerza ni con nuestra propia inteligencia. Todo lo sobrenatural viene de parte de Dios para nosotros los cristianos. Lógicamente que hay fuerzas oscuras también que pueden ser sobrenaturales, amén, cosas que el enemigo también hace, amén, que el enemigo también permite para que los hombres también le sigan a él, porque muchos les gusta seguir a Satanás, muchos adoran al diablo hoy, muchas religiones se denominan satánicas, satanistas, que adoran al diablo, amén, tremendo. Pero nosotros adoramos al Dios vivo, al Dios soberano, al Dios creador, al Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. El Dios que nos ha dado una nueva vida, que nos ha dado una nueva identidad. Amén. Entonces, hasta ahí llegamos el día domingo. Pero yo quería también continuar con esta parte, esta segunda parte del mensaje, porque también tenemos que ver la iglesia sobrenatural. Cuando vimos estos ejemplos a través de los hombres del Antiguo Testamento, nosotros podemos pensar, pero es que Dios solamente se manifestó a través de los hombres del Antiguo Pacto. No, Dios también se manifestó a través de los hombres en el Nuevo Pacto. Amén. En la iglesia que hoy todavía está en la tierra. Amén. ¿Cuándo se manifestó? Cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, se manifestó ese poder que Jesucristo mismo les había prometido. El Señor Jesucristo les dijo que recibirían un poder especial para que pudieran seguir haciendo la obra acá en la tierra mientras que Él iba al cielo, al Padre, que no nos iba a dejar solos, pero que nos iba a enviar el Consolador. Y vamos a leerlo en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Amén. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Una promesa que el Señor Jesucristo le hizo a los discípulos antes de partir, amén, antes de subir a la presencia del Padre, amén. Él les dijo que les iba a enviar el Consolador, y aquí le está diciendo: ustedes van a recibir un poder que no es de ustedes, pero lo van a recibir para que puedan hacer la obra a la que yo les estoy enviando. Amén. Nosotros sabemos de que el Señor dijo en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, amén, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí podemos entender que ese poder es un poder que Dios le permite a aquellos que hemos nacido de nuevo,
aquellos que le hemos creído, aquellos que hemos abierto la puerta de nuestro corazón y que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Entonces, la iglesia que se formó en Pentecostés, que está aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, podemos ver que en el capítulo 1 dice la promesa del Espíritu Santo. Amén. La promesa que no hizo ningún hombre, no. La promesa que el mismo Señor Jesucristo le hizo a los apóstoles, a sus discípulos. Les dijo que les enviaría el Consolador. Amén. Y estaban todos unánimes, como dice la palabra. Estaban todos unánimes cuando vino el Espíritu Santo. Lo podemos ver en el capítulo 2, que dice la venida del Espíritu Santo. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Oiga, y fueron todos, no dice que algunos, todos los que les había hecho el Señor la promesa, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Amén. Esa promesa, hermano, no la hizo ningún hombre, porque nosotros los hombres a veces prometemos, hermano, muchas veces prometemos, pero no cumplimos. Pero esta promesa la hizo el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Le dijo a sus discípulos que les iba a enviar el Consolador. Y aquí en el versículo 4 del capítulo 2 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Algo sobrenatural. Nadie nunca había escuchado hablar en lenguas, pero los discípulos comenzaron a hablar. Ellos no planearon eso, ellos no se inventaron eso, fue algo sobrenatural, lo cual sorprendió a muchas personas ver a estos hombres que eran hombres del vulgo, que estaban hablando en otras lenguas, amén, y que ellos les entendían en su propia lengua. Algo sobrenatural. Pero vamos a ver algo sobrenatural, ahora sí de la iglesia, en Hechos capítulo 2, versículo 14, vamos a ver qué empezó a suceder en la iglesia. Amén. Algo grandioso. ¿Por qué digo que en la iglesia? Porque la iglesia se fundó en Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, amén, sobre los apóstoles, ahí comenzó la iglesia de Jesucristo, la cual está hasta el día de hoy todavía sobre la tierra. Amén. Que está sobre la tierra, pero recuerde que la palabra dice que nosotros estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Amén. Pero sin embargo, la iglesia está hoy todavía sobre la tierra, siendo usada por Dios para hacer su voluntad, ¿sí? Para que Él pueda hacer su obra a través de nuestras vidas. Y dice el versículo 14 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y empezó a traer un discurso, hermano, acerca de Jesucristo, ¿sí? De lo que había pasado con el Señor Jesucristo. Amén. Cómo el Señor vino a esta tierra, ¿sí? Y vino a hacer su obra, pero los hombres no le recibieron, los hombres no le quisieron creer y lo que hicieron fue que le mataron. Amén. Le quitaron la vida. Amén. Dice el versículo 15, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. Amén. La gente pensó que cuando ellos comenzaron a hablar en lengua estaban como ebrios, como que habían tomado licor, pero le digo, nosotros no estamos ebrios. Nosotros lo que estamos es llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Y dice que en este discurso de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Amén. 3,000 personas se convirtieron en este primer discurso de Pedro. Tremendo. Un discurso que él no lo tenía preparado. Fue lleno del Espíritu Santo.
y fue al ser tomado por el Espíritu Santo, entonces empezó a ser usado por él. Y esa palabra llegó a tantas personas que se convirtieron 3,000 personas. Amén. Para la gloria del Señor. Amén. Y con muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, lo dice el versículo 41 del capítulo 2 que estamos leyendo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban. Tremendo. No fueron 3,000 personas que recibieron al Señor y que creyeron y se fueron y ya no volvieron a verse. No. Aquí dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese fue el comienzo de la iglesia de Jesucristo. Nosotros hoy, por gracia de Dios y de una manera sobrenatural, pertenecemos a la iglesia. Somos esa iglesia que ha de ser levantada. Amén. Que el Señor va a levantar. Muchos dicen, bueno, la palabra arrebatamiento no está en la Biblia, la palabra rapto no está en la Biblia, pero la palabra sí habla de que seremos levantados. Seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, decía el apóstol Pablo, seremos levantados y seremos transformados juntamente con ellos, para estar para siempre, eternamente, con el Señor en el cielo. Amén. Qué maravillosas promesas hay en la palabra. Vamos a ver algo sobrenatural también en el libro de Hechos, capítulo 3 y versículo 1. Cómo lo sobrenatural también empezó a manifestarse a través de estos discípulos que habían creído en Jesucristo. Amén. Que habían creído que el Padre había dicho que iba a enviar la promesa. Amén. Que el Padre había de manifestarse a través de su Hijo en este mundo para pagar la deuda por nosotros. Amén. Porque no había otra forma de que nosotros pudiésemos ser libres de la condenación, sino a través del sacrificio del Cordero inmolado de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Mira que Dios se manifestaba, amén, a través de estos milagros. Mira que el Señor Jesucristo les había dicho que ellos harían milagros grandes. Amén. El Señor dijo que a todos aquellos que le creían le iban a seguir unas señales. Amén. A ti y a mí también, a todos dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Primeramente dice esta parte, sí. Echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Y dice aún más: y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Entonces, la promesa se estaba manifestando acá.
Lo que el Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos, ahora ya se estaba viendo. Y los discípulos se estaban dando cuenta de que esto era verdad. Y las personas que lo veían se daban cuenta de que era algo que nunca habían visto. Ellos nunca habían visto esos milagros, esas señales maravillosas. Porque era algo nuevo para ellos. Pero era el poder de Dios manifestándose a través de sus hijos. Amén. Ese poder que fue derramado a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo era la promesa que había dejado Jesucristo, nuestro Señor, para la iglesia, para sus discípulos. Y el Espíritu Santo comenzó a manifestarse. Ese poder comenzó a dejarse ver a través de las multitudes, en todos los lugares. Empezaron a haber milagros, señales y prodigios. ¿Por qué? Porque eso es lo sobrenatural de Dios. Amén. Déjame decirte de que esos milagros no los podía haber hecho ningún hombre. De que esas señales no eran señales de hombre, eran los milagros que se multiplicaban continuamente, porque los discípulos empezaron, hermano, a expandirse, a ir y a cumplir con la encomienda de predicar el Evangelio, y a donde llegaban, el Señor Jesucristo se manifestaba. El Espíritu Santo se manifestaba poderosa y gloriosamente, y muchas personas eran sanadas, como este cojo, que fue sanado por el poder de Dios. Mire, era un hombre que se sentaba a pedir limosna. Él todos los días iba al templo y se sentaba ahí y esperaba que la gente que iba al templo le diera una limosna. Pero vienen Pedro y Juan y vienen también al templo, pero no venían ahí a rezar ni mucho menos. Ellos venían a predicar la palabra, ¿me entiende? Ellos venían a predicar y a orar. Era la hora donde ellos venían a la oración. Dice el texto, y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Ellos venían, hermano, a orar y a dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo, amén, de la promesa de Dios. Y hacían estos milagros. Y este cojo, entonces, viene a ellos y les pide una limosna. Y ellos, pues, le dijeron la verdad. Ellos no fue que se inventaron esa, que se pudieron decir mentiras. No tenemos plata. Que eran hambrientos. Muchos dicen, no, pues qué tan hambrientos los discípulos del Señor Jesucristo, no son capaces de dar una limosna. No, la verdad es que si Pedro dijo que no tenían ni oro ni plata, era porque no tenían nada. En ese momento no tenían una moneda, no tenían un peso, como diríamos nosotros, estábamos sin un peso. ¿Pero qué? Tenían algo más poderoso, algo más grande que tener dinero. Amén. Porque déjame decirte de que las cosas de este mundo son naturales, como hemos venido estudiando. Aún las riquezas son naturales. Todo lo que es de esta tierra es natural. Pero todo lo que es de arriba, todo lo que es del cielo, es sobrenatural. Amén. Porque es lo grande de nuestro Dios manifestándose a través de la vida de sus siervos, de sus obreros, de aquellos que le hemos creído y que hoy por gracia, hermanos, le servimos a Él. Entonces, este hombre le pide una moneda y ellos le dicen, no tenemos. La verdad que no tenemos ni una moneda, pero le voy a decir, lo que tenemos le vamos a dar. ¿Y sabe qué tenían ellos? El poder de Dios. El poder de Dios en sus vidas, porque inmediatamente Pedro le dice a este hombre, como dice acá en el versículo 4, Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos a este cojo. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Amén. Mire, algo sobrenatural. Hermano, eso no lo puede hacer ni un médico. Un hombre que cojo de nacimiento, que tiene los pies torcidos, ya no hay forma de enderezárselos de ninguna manera. No hay tratamiento, hermano, y mucho menos en esa época. Y mire que había tanto poder en estos hombres, el poder de Dios en ellos, que él simplemente le dijo, levántate y anda. Y él mismo se levantó y empezó a caminar. Levántate. Amén. Solamente él dio la palabra, una palabra de fe. Pedro le dijo, levántate. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Algo sobrenatural. Que eso solamente, hermano, lo podemos entender y lo podemos aceptar los hijos de Dios, los cristianos, los creyentes.
Para muchas personas leer la palabra de Dios es como si fueran anécdotas, historias, o sea, como si fueran cuentos que quieren deslumbrar a la gente, hermano. No, Dios no tiene que deslumbrar a nadie. Él es maravilloso. Él es la luz del mundo. Él no tiene que deslumbrar a nadie. No, Él hace sus milagros porque Él ama a los hombres y Él quiere que a través de esas señales y milagros muchas personas le conozcan a Él, porque desafortunadamente muchas personas tienen que ver para creer. Dígame qué hace Dios, dígame qué puede hacer Dios por mí para que yo vaya a buscarlo. O sea, nadie le va a buscar porque le cree que Él es bueno, no, porque Él es Dios, no. Muchos, como lo hacían en la antigüedad, cuando estaba el Señor Jesucristo acá en la tierra, le seguían por la comida. Muchos le seguían simplemente porque les diera panes y peces, porque los alimentara, para que los cuidara, pero no le seguían porque le reconocían como el Hijo de Dios, amén, como el Salvador del mundo, sino que buscaban siempre los milagros y las señales. Igual pasa hoy. Muchas personas solamente quieren ver milagros, muchas personas solamente quieren que Dios haga algo por ellos, pero no les interesa a Dios, no quieren tener una relación con Él. Amén, no quieren vivir para Él, sino que quieren que les haga un favor, que les cumpla una petición que tienen, una necesidad que les supla, pero no aman a Dios. Solamente quieren, hermano, ser beneficiados por Él. Pero el Señor no está buscando hombres y mujeres que simplemente quieran recibir milagros. Dios está buscando hombres y mujeres que le crean, hombres y mujeres que le amen, hombres y mujeres que le sirvan. Eso es lo que Dios está buscando. Milagros el Señor puede hacer todas las veces que Él quiera. Cada vez que Él quiera hacer un milagro, Él lo hace, porque para nuestro Dios nada es imposible. Amén. Él hace como quiere, cuando quiere, hermano, y con quien quiere. Él sabe guiar a su pueblo, Él sabe guiarnos, hermano, y sabe dirigirnos. Él sabe por dónde, hermano, y con quién. O sea, cómo puede hacer su obra, hermano, con quiénes puede trabajar, porque Él conoce cada uno de nosotros, nos conoce, Él sabe quiénes somos. Nosotros podemos pensar de que es que nosotros le servimos a Dios, pero en realidad no es que nosotros le sirvamos a Dios, sino que Dios nos usa a nosotros si Él sabe que puede usarnos. Amén. No es cualquier vaso que decida que le va a servir a Dios. Solamente se le puede servir a Dios cuando Él nos usa. Y si Él decide usar a alguien, nadie lo puede impedir. Si Dios decide llamar a un siervo, una sierva, un hombre o una mujer para su obra, ¿quién lo puede impedir? Nadie. Y si Dios decide usarlo, menos. Dios usa, hermano, sus instrumentos. Y Él sabe, hermano, en quién ha puesto algo, a quién le ha entregado algo que en algún momento se lo va a demandar. Cuando lo llame para su obra, Él le va a decir: yo puse en ti algo que ahora necesito que lo hagas. Y empieza a hacer esos milagros y esas señales a través de ese hombre o de esa mujer. Amén. Entonces ese es uno de los milagros sobrenaturales, pero también hay más. Vamos a continuar con Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20. Hechos 4, 18 al 20. Dice: y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús a los discípulos. Los llamaron, hermano, ¿quiénes? Los alguaciles, los gobernantes de aquella época. Los llamaron y les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, respondiéndoles, dijeron: sí, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O ese milagro empezó a regarse. Ese milagro que el Señor hizo a través de Pedro y de Juan en el capítulo 3 empezó a divulgarse, a extenderse, y mucha gente empezó a escuchar que el cojo que se sentaba hacía muchos años ahí en la puerta del templo había sido sanado. Entonces muchos empezaron a ir: bueno, yo quiero conocer esos hombres, quiénes son, o sea, de dónde vienen, cómo hacen esos milagros. Entonces muchos empezaron así fuera por curiosidad, lógicamente,
empezaron a seguirlos, a ver de pronto qué hacían ellos, ¿sí? Y muchos iban también esperando recibir sus milagros, amén. Pero mire la palabra que quiero manifestar en este momento, es que a ellos les intimaron, o sea, los amenazaron que no podían seguir enseñando la palabra, que no podían seguir predicando en el nombre de Jesús. Mas estos hombres no se quedaron callados, estos hombres no se amedrentaron y dijeron, bueno, ya, Señor Jesús, pues nosotros quisimos hacer este trabajo, quisimos hacer la labor que usted nos encomendó, pero la verdad es que aquí no se pudo. Mire que la ley no deja, el gobierno no deja, estos gobernantes prohibieron rotundamente, o sea, de una manera severa, dijeron que no podíamos seguir predicando tu palabra, Señor, así que nosotros más bien vamos a tener que volver a pescar, vamos a tener que volver a nuestras labores cotidianas, vamos a tener que dejar este camino porque ya, vea, no se pudo hacer nada. No, ellos no dijeron eso, hermano, ellos no dijeron esa palabra, ellos le dijeron a los gobernantes, a las autoridades de aquella época, les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Ah? O sea, ellos dijeron, para nosotros es más importante obedecerle a Dios antes que a ustedes. Señores gobernantes, señores autoridad, les decían ellos, ustedes no nos pueden impedir que nosotros prediquemos la palabra. Es que nosotros sabemos por qué predicamos esta palabra, porque nosotros sabemos a quién le hemos creído y nosotros recibimos este mensaje de Jesucristo, este mandato de Él, de ir y predicar este evangelio. Entonces juzguen ustedes a quién debemos de obedecer, a ustedes o a Él, ¿sí? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dijeron, no, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tremendo. Hermano, mire que hoy, en muchos lugares del mundo se está prohibiendo predicar la palabra de Dios. Es algo que ya no está permitido. Creo que en China, hermano, y en muchos países, hermano, están impidiendo, hermano, que se predique el evangelio, que se predique la palabra de Dios. Y muchas personas están muriendo. Muchas personas están perdiendo su vida porque no obedecen a la autoridad. Entonces mucha gente dice, pero es que esos hombres son muy necios. ¿Cómo es que les dicen que no prediquen la palabra y la siguen predicando? Por eso es que los matan. Ahí es cuando les quitan la vida. Precisamente el hombre y la mujer de Dios, los hombres de Dios sabemos, hermano, que en algún momento puede suceder, si Dios lo permite, que perdamos la vida por causa de predicar su palabra. Hermano, es que escrito está, el Señor dice que muchos van a creer que si nos matan están agradando a Dios. Muchos van a creer que si nos quitan la vida están agradando a Dios, hermano, porque es que el enemigo suscita, hermano, enemigos, ¿sí? Suscita, hermano, hombres que nos aborrezcan, que nos desprecien, porque esta palabra, hermano, es poderosa. Esta palabra no encuentra cabida en los hombres pecadores, en los hombres, hermano, del mundo, en los hombres que no tienen temor de Dios. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Levanta hombres, perseguidores, persecución contra la iglesia de Jesucristo. Y muchos hombres murieron en aquella época y muchos todavía hoy están muriendo. Amén. El comunismo, el socialismo en muchos países no permite, esos países comunistas, hermano, como China, Rusia, Cuba, hermano, no permiten que se predique la palabra de Dios. Y lo que pasa es que entonces el que se quiere levantar, entonces o lo meten a la cárcel o le quitan la vida. Y nosotros, hermano, tenemos esa misma palabra que le dieron a esos discípulos, ¿cómo le parece? La misma palabra que el Señor Jesucristo le dio a los 12 es la misma palabra que le da hoy a la iglesia de Jesucristo. Y usted me dirá, pastor, entonces, ¿quién es la iglesia? Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todos aquellos que por gracia de Dios hoy somos salvos, hermano, hemos sido llamados a predicar esta palabra. Y puede pasarnos lo mismo que le pasó a muchos de los discípulos, hermano. Los apóstoles murieron de una manera, hermano, horrenda, hermano, doloroso. Pero
ellos morían contentos. Ellos no morían tristes ni llorando, ellos morían cantando, ellos morían adorando a Dios porque sabían de que Dios les había dicho de que el que ama su vida la perderá, pero que el que perdiera su vida por causa de él la hallaría. Entonces ellos no se amedrantaron, hermano, y predicaron la palabra. ¿Y sabe qué? Los mataron. Hermanos, los mataron. Usted me dirá, pastor, entonces, ¿de qué sirve predicar el evangelio? O sea, qué cosa tan triste. Entonces uno recibe al Señor y empieza a predicar la palabra y entonces si predica la palabra lo pueden matar. Sí, déjame decirte que sí. ¿Lo pueden meter a la cárcel? Sí. ¿Lo pueden maltratar? Sí. Hermano, pueden suceder muchas cosas a nuestra vida, hermano. Nos pueden suceder muchas cosas por predicar la palabra de Dios. Ahí es cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios toma una decisión. ¿Sí? Hay que tomar decisiones. Hermano, este camino es de tomar decisiones. Amén. Y si tú y yo no tomamos decisiones, entonces podemos quedarnos quietos. Deberíamos quedarnos quietos en casa, hermano, y no predicar por las redes, y no salir, hermano, a predicar en las calles y no hacer nada. No, nosotros, hermano, somos llamados a predicar, hermano. En este momento lo que está sucediendo con esta pandemia es que muchos no quieren predicar la palabra de Dios, ¿sí? Muchos no quieren predicar la palabra de Dios porque, no, es que no podemos predicar, pastor, porque mire que está cerrado, estamos en cuarentena, no hay pico y cédula, se cerraron otra vez 3 días la ciudad, no hay forma de salir, no nos podemos congregar, hermano, no, un poco de excusas que podemos sacar, son verdades, sí. O sea, es verdad que estamos en cuarentena, es verdad que hay que salir con pico y cédula, es verdad que tenemos que tener cuidado, hermano, y usar tapabocas, sí, y que desinfectarnos las manos y todas estas cosas, pero no podemos quedarnos callados sin predicar la palabra de Dios. Mire que estos hombres les intimaron y les prohibieron predicar la palabra de Dios, pero ellos no se quedaron callados. Vamos a ver qué dice Hechos 5:12. Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. ¿Cómo le parece? Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos. ¿Cómo le parece, hermano? Todos los que traían eran sanados. Y el Señor dice que eran todos los que iban eran sanados por el poder de Dios, lo sobrenatural de Dios. ¿Cómo es lo sobrenatural de Dios? Dice que aún la sombra de Pedro, o sea, traían los enfermos, y como todos no podían, porque la multitud era grande, no podían acercarse a Pedro para que los tocara, porque tristemente hoy igual sucede que la gente no cree que si un hombre le pone la mano encima no se va a sanar. O sea, si el pastor no me toca, yo no me voy a sanar. Si el pastor no me unge con aceite, yo no me voy a sanar. Si el pastor no ora por mí, yo no me voy a sanar. No, eso no enseña la palabra de Dios. Dios sana, hermano, de lejos y de cerca. ¿Ah? Dios obra si tú oras y si ora tu pastor. Amén. Si ora alguien por ti o si tú oras, Dios te puede sanar igual. Tú no te puedes quedar, hermano, pegado de nadie, de ningún hombre, sea quien sea, hermano. Es que muchos adoran hoy en día más al pastor que a Dios. Idolatran al pastor. Y si el pastor no les pone la mano encima, dicen que no se les va la gripa o que no se curan de un cáncer o ninguna enfermedad. Eso es mentira del diablo, hermano. Es que el sanador no es el pastor, el sanador es el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice su palabra que Él por su llaga nosotros fuimos ya curados. Entonces es cuestión de fe. Si tú crees que si te postras y le oras al Señor, el Señor te puede sanar, o puede sanar tu hijo, o puede sanar tu esposa, o puede sanar un hermano de la iglesia, un familiar, el Señor lo va a hacer. Porque al que cree, todo le es posible. Amén. Entonces mira que aquí decía que aún la sombra de Pedro, cuando pasaba, hermano, cerca de los enfermos, se sanaba.
Tremendo. Una sombra sanando. No, no era Pedro, como dice un coro que cantamos mucho en las iglesias, no era Pedro ni tampoco era la sombra, era el poder de Dios. Era el poder de Dios, hermano, sanando a los enfermos, pero la gente pensaba que era la sombra de Pedro. Amén. Pero mire que Dios hace como quiere. Cuando pasaba la sombra de Pedro, muchas personas recibían sanidad. Amén. Muchos eran sanos. Eso es sobrenatural, hermano. Que pase una sombra y que una persona se sane. ¿Cuál sombra pasaba, hermano? Pues era la sombra de Pedro, pero en realidad era el poder de Dios manifestándose en aquellos hombres. Y por último, vamos a ver, hermano, en Hechos capítulo 7 y versículo 54, para ir terminando. Hechos capítulo 7, versículo 54, dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Gloria a Dios. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Este joven llamado Esteban, que era uno de los servidores de la iglesia, porque él fue llamado como diácono para servía en la iglesia, pero salía a predicar a las calles también. No solamente servía el ratico que uno puede servir dentro de la iglesia local, sino que aparte de eso, cuando estaba en su tiempo libre, él lo usaba para ir y predicar la palabra de Dios. Y por ir y predicar el evangelio, unos hombres que no les gustaba que predicaran la palabra, que no les gustaba lo que estaba predicando, lo apedrearon y lo mataron. Lo apedrearon. Y mire lo que dice aquí: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba, decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo le parece que este hombre, hermano, de una manera sobrenatural, mientras que era apedreado, él clamaba al Señor Jesús y le decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado? Imagínese un hombre que lo están matando a pedradas, mientras que le están lanzando piedras, él pide perdón para aquellos que lo están apedreando, para aquellos que le están quitando la vida. Algo que ¿quién lo va a hacer, hermano? Él no estaba llorando ni estaba gritando: no, no me maten, no me maten. No se puso a gritar ni a llorar, no. Él se puso a adorar. Él miró, y dice el versículo 55 del libro de los Hechos del capítulo 7, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Tremendo. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Mire que él empezó a ver cosas maravillosas. Él miró, hermano, hacia arriba y vio la gloria de Dios. Y vio, hermano, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén. Vio a Jesús a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Amén. Y entonces, hermano, uno se queda asombrado. De una manera sobrenatural, él pudo ver la gloria de Dios y tuvo esa compasión por aquellos que le estaban quitando la vida. Y le dijo al Señor: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mire que a estos hombres no les dio, hermano, miedo predicar la palabra. Sabían que los podían matar, hermano, de alguna manera, hermano, y este hombre, hermano, a pedradas murió por predicar la palabra. Y hoy nosotros, hermano, no queremos, hermano, morir por la infección del coronavirus.
A estos los mataron, hermano, muchos a pedradas, otros aserrados, otros decapitados, otros crucificados, hermano. Murieron de muchas maneras los apóstoles. Y a nosotros, hermano, hoy nos da miedo predicar el evangelio porque de pronto nos pegan el COVID. Amén. Tremendo. Puede que nos peguen el COVID, puede que no nos peguen el COVID, no lo sabemos, hermano. Eso lo determina Dios. El Señor ha prometido guardarnos y defendernos, pero también nos ha dicho que también podemos morir. O sea que está la posibilidad de que puede suceder como puede no suceder. Es la voluntad de Dios. Cuando un hombre y una mujer entiende que en su vida lo que sucede siempre va a ser la voluntad de Dios, hermano, está dispuesto a todo. Hermano, yo me pongo a ver las enfermeras y enfermeros, médicos, doctores, hermano, todo este personal de la salud que está trabajando en las clínicas y hospitales del mundo entero, arriesgan su vida todos los días de ser contaminados con el COVID, atendiendo a estos pacientes que están a punto de morir, amén, que están infectados. Y ellos salen todos los días, hermano, desde las 4 o 5 de la mañana a coger su turno, ¿sí? Y extienden su turno a veces hasta en 2, 3, 4, 5 horas más porque los necesitan, porque hay poco personal. Se extienden, hermano, se cansan, se fatigan y corren el riesgo de ser contagiados para salvarle la vida a un paciente. Y no son cristianos en la mayoría, no voy a decir que yo lo sé, no, pero no todos van a decir que son creyentes. No podemos decir que todos creen en el Dios que nosotros creemos, que todos creen en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. No podemos decir que todos son cristianos. Digamos que unos cuantos pueden ser, algunos podrán ser, otros tendrán otras creencias, otros no creerán en otras cosas. No lo sabemos, pero ellos están corriendo riesgo, hermano, de ser contagiados y de perder su vida por salvar la vida de un paciente. Amén. Y lo hacen intrépidamente, con audacia, hermano. Se levantan y dicen que esa fue la promesa que ellos hicieron, hermano, cuando decidieron ser médicos, cuando decidieron ser servidores de la salud, hermano, que ellos iban a trabajar duramente y aún a exponer sus vidas para salvar a aquellos que se enfermaran, a aquellos que estuvieran enfermos. Y ellos arriesgan su vida. Y el cristiano, el creyente, el hombre de Dios, el que se dice pastor, evangelista, maestro, predicador, obrero, misionero, hermano, no sale a la calle a predicar porque entonces el COVID lo va a matar. O sea que los hombres que trabajan en lo natural, no le tienen miedo al virus, o si le tienen miedo no les importa si arriesgan aún a morir por salvar un paciente. Pero nosotros, hermanos, los siervos de Dios, que vivimos en lo sobrenatural, entonces sí le tenemos miedo al virus y entonces no salimos a la calle y no hacemos cultos y no hacemos servicios y no abrimos las iglesias porque es que el gobierno ya prohibió, hermano. Ya el gobierno prohibió y no está permitido que la iglesia se reúna. Hermano y hermana, nosotros estamos llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y estoy hablando, hermano, con la iglesia, y estoy hablando con los hombres de Dios, con los siervos de Dios, con los que conocen la palabra de Dios. Si los hombres del mundo, que no tienen temor de Dios muchas veces, que no lo están haciendo para agradar a Dios, sino para salvar vidas, para cumplir con su tarea y con su labor y con su profesión de ser médicos, de ser enfermeros y enfermeras, no les da miedo, hermano, y lo hacen, bueno, o así les dé miedo, van y lo hacen, con miedo y todo, todos los días se arriesgan, hermano, para ir a las clínicas y hospitales a cuidar a estos pacientes, a atender a estos pacientes, hermano, y lo hacen, algo secular, algo que es de la tierra. ¿Cuánto más nosotros, que somos los hombres de Dios, que somos los creyentes, hermano, estamos llamados a no tener temor, a perder ese miedo, hermano? Esta es una exhortación que el Señor me ha hecho a mí y que hoy el Señor le está haciendo a la iglesia mundial, a la iglesia en todo el mundo. Los apóstoles perdieron su vida por predicar el evangelio. Ellos no se quedaron encerrados en la casa cuando les dijeron, hermano, que los iban a meter a la cárcel por predicar la palabra. Ellos no se quedaron encerrados en la casa cuando les dijeron que los iban a matar si predicaban la palabra. Ellos siguieron predicando la palabra a pesar de que sabía que podían morir, y efectivamente así lo hicieron, murieron. Murieron, hermano, por causa de Jesucristo, por causa de hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros hoy, como siervos de Dios, como obreros de Dios, nos vamos a encerrar porque no se puede predicar la palabra?
Yo veo cantidades de personas en las calles que venden chicles, mentas, confites, tintos, que venden empanadas, que venden, hermano, tamales, que venden comida en la calle, corriendo el riesgo de que se les pegue el virus y salen a trabajar todos los días. Y entonces nosotros los predicadores no podemos salir porque el gobierno ya dijo que no estaba permitido abrir las iglesias todavía. Hermano, podemos salir a predicar este evangelio porque a eso fuimos llamados. Es que esto no es algo que el Señor nos pidió un favor, es un mandato, es un mandamiento de Dios, ir y hacer discípulos a todas las naciones, hermano. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Es una exhortación. Mira la exhortación que el Señor nos da. Si la gente del mundo, que son profesionales en su labor, médicos, doctores, enfermeros y enfermeras, salen todos los días corriendo el riesgo de ser contagiados y perder su vida a cumplir con su labor, cuanto más los hombres de Dios y los siervos de Dios somos llamados, hermano, a correr el riesgo de perder nuestra vida, si fuere posible, por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por causa de predicar esa palabra que nos fue encomendada a nosotros. Es una exhortación para la iglesia de estos últimos tiempos. Así que yo invito a la iglesia a que dejemos el temor, a que dejemos el miedo. Hermano, si de algo nos vamos a morir, así va a ser. Así usted esté en su casa encerrado, allá le puede llegar el COVID. Pero ¿qué más? ¿Qué tal que si nos llega haciendo la obra de Dios? Que si de pronto nos contagiáramos, hermano, haciendo la voluntad de Dios y partiéramos. ¿No sería algo maravilloso? ¿No sería algo glorioso? Porque nosotros no estamos apegados a nada en esta tierra. Amén. Ni aún a nuestra propia vida estamos apegados. Nosotros tenemos que estar pegados de Dios, pegados y aferrados a Él, creyéndole, hermano, y haciendo su santa y bendita voluntad. Porque dice su palabra, como lo leímos ahora, pues es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, Rey del cielo y la tierra, Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, has sido misericordioso, Señor. Nos has extendido la vida hasta el día de hoy. Señor, si no hemos partido, ha sido porque tú nos has guardado. Y tú has prometido guardarnos del mal, guardarnos de toda trampa y de toda maquinación del enemigo. Oh Padre de la gloria, en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo sobre tus hijos, sobre tu iglesia, sobre tus siervos, Señor. Padre, que traigas denuedo y que traigas valentía, Señor, y que traigas, Señor, poder, Señor, a la iglesia para, Señor, salir a predicar el evangelio, Señor, poder volver a congregarnos nuevamente. Señor, sabemos de que los gobiernos no quieren, Padre, pero si tú lo permites, Señor, tú nos vas a guardar. Porque nadie podrá tocarnos si tú no lo permites, Señor. No hay demonio, no hay infierno que pueda levantarse en contra de tus hijos si tú no lo permites, Señor. Porque aún Satanás, Señor, está bajo tu autoridad. Él está, Señor, sometido a tu voluntad y a lo que tú determinas, Señor. Tú eres el que gobiernas el cielo y la tierra y aún debajo de la tierra. Padre de la gloria, yo te entrego en esta hora la iglesia, Señor. Pongo en tu mano la iglesia mundial para que tú traigas un despertar, Señor, un avivamiento a las naciones, Señor, para que salgamos masivamente a predicar el evangelio, Señor, ya que estamos viviendo estos últimos tiempos. Señor, está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está cerca ese momento en que seremos levantados, Señor. Padre, pero que mientras que estemos en esta tierra, Señor, perdamos el miedo, Señor, que seamos, Señor, valientes y esforzados y salgamos, Señor, a hacer tu obra, Dios mío, Señor. Yo te lo pido, Señor, que revistas de poder a tu iglesia en estos últimos tiempos, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Yo bendigo cada hermano y cada hermana que ha recibido esta palabra, Señor. Y que esta palabra, Señor, nos redarguya, Señor, de aquí en adelante, todos los días, Señor, para que podamos hacer tu voluntad. Te lo pido, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, que Dios te bendiga en esta hora. Y si Dios lo permite, estaremos nuevamente el día viernes a las 7 de la noche, trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones.